Y le damos la bienvenida a Luis Eduardo Moraz, sociólogo, docente de la facultad. Muy buenos días, bienvenido, un gusto Buenos días, recibirte. gracias por la invitación. Por un lado, la situación de desestructuración social en la que estaba este joven, que había cometido varios delitos, que tiene en su haber 2 asesinatos, uno de ellos un femicidio a su propia pareja, la cajera del supermercado, pero también toda la repercusión que esto significó. Ya va la segunda vez que ante la muerte de una víctima, la familia de esa víctima le pide a la sociedad que paren de difundir su imagen, el hecho, la violencia. Las redes se han transformado en un problema de seguridad en sí mismo. Muchas veces, bueno, los mensajes de las redes pueden servir para canalizar la angustia, para generar demandas en la sociedad, y eso es un elemento positivo, pero realmente en este caso, y más allá de lo trágico del hecho, hay algo que es muy preocupante y es la reacción que está teniendo las redes sociales, no solo las redes, también muchas veces los comentarios en las noticias de periódicos, incluso comunicadores que están frente a un micrófono, una cámara y tienen una cuota importante de responsabilidad social, transmiten una serie de conceptos, de contenidos hacia el conjunto de la sociedad que no son los mejores para encontrar soluciones. Yo creo que las redes están construyendo un problema que realmente no contribuye a encontrar soluciones. Uno ve en las redes la deshumanización de determinados sectores de la sociedad. Claramente es habitual encontrar el término de ratas. Bueno, rata ha sido utilizado hasta por un fiscal de la Nación para referirnos a aquellos adolescentes y jóvenes que cometen delito o que viven en determinada zona. Se dice también que se reproducen como conejos, o sea, hay una deshumanización de determinados sectores de la sociedad. También aparece por allí la idea de una culpa individualizada. El problema de la marginalidad social, el problema de la falta de oportunidades es un problema de los propios pobres, de las propias personas que habitan determinadas zonas de Montevideo, que la mayoría de la población no las ubica. Si uno dice dónde lo ubicas, van a decir en la página policial porque no saben en qué zona de Montevideo están, pero son esos nombres de barrios que concitan el rechazo generalizado. Está la idea que la responsabilidad de la actual situación de determinados sectores de la población es de su propia responsabilidad, algo que no aplicamos en el caso cuando el problema es nuestro. Pongo algún ejemplo, el déficit de la caja militar, por ejemplo, no se asume que es solamente un problema de aquellos ciudadanos que abrazaron la carrera militar, es un problema del conjunto de la sociedad y lo tenemos que resolver entre todos. El problema que me afecta a mí personalmente, por ejemplo, como cincuentón, que formo parte de ese colectivo, que fui perjudicado por una reforma jubilatoria, también es un problema que tenemos que resolver todos como sociedad. Ahora, cuando se dice que hay situaciones de marginalidad, que se han prolongado durante varias décadas y que todos somos responsables de esa situación, no, yo qué tengo que ver con esa persona. Ese es un problema de la propia persona que no quiere trabajar, que perdió los códigos, que no ahorra. Bueno, yo creo que ese es un mensaje con un contenido muy fuerte que está haciendo que se rechace muy fuertemente a determinados sectores de la sociedad. Hay una convicción por parte de mucha gente dentro de la sociedad que esta situación podría mejorar si se aplicara una mayor represión para los que cometen los delitos, que esto podría mejorar si el Poder Judicial aplicara leyes y el Parlamento pusiera en funcionamiento leyes que impidieran que estos hechos sucedan, esta violencia instalada. Ese es un tercer elemento al cual iba a referir, que está muy presente en las redes, y es la idea de que la actual situación de inseguridad, los niveles actuales de violencia que tenemos, que son preocupantes sin duda, se resuelven con menos derechos humanos, menos ciudadanía y menos integración social, menos política de integración social. O sea, el problema se resuelve a través de
una especie de combo que ya tiene toda una tradición en Uruguay, que es más policía, leyes más represivas y más gente presa. A ese combo ahora se le ha agregado algunos elementos novedosos, y un poco como la cadena de hamburgueserías, se le agrega el combo las papitas. Bueno, las papitas ahora es las cámaras de videovigilancia. O traer a Giuliani, por ejemplo, Rudolf Giuliani, el que aplicó la tolerancia cero en la ciudad de Nueva York, que tiene una imagen muy desgastada en Estados Unidos. Si no, no estaría pensando en venir a Uruguay, país que no debe ubicar en el mapa, con todas las cosas trágicas que están pasando en Estados Unidos. Si el modelo realmente sirviera, tendría mucho trabajo en Estados Unidos. Bueno, ese mecanismo, ese resorte, que apela permanentemente a la sociedad uruguaya, no ha dado resultados. Desde la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por todos los sectores políticos en el año 1995, se crearon nuevas figuras delictivas, se aplican penas más prolongadas en determinado tipo de delito, y lo que logramos 10 años después de la Ley de Seguridad Ciudadana es haber triplicado la cantidad de rapiña y duplicado la cantidad de presos. Yo creo que ese no es la solución para los actuales problemas de seguridad. Decir que menos derechos humanos, menos ciudadanía, realmente es exactamente lo contrario. Lo que tenemos que tener más derechos humanos en términos amplios, derechos humanos, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a servicios sociales. Es más derechos humanos, más ciudadanía, más políticas de integración social para aquellos sectores que ya hace décadas, porque esto no es un problema nuevo, hace décadas que están en una situación absoluta de exclusión social y que después desarrollan determinadas formas de violencia que todos reprobamos. ¿Usted lo atacaría más como un problema social? Tratar de resolver el problema social antes de pensar en políticas represivas. Es decir, problema social, una dimensión más cultural que económica, y tratar de dar respuesta ahí a esa desestructuración. Exactamente. Eso me ha ganado la crítica a mí y a muchos otros sociólogos de ingenuidad. Y es el cuarto elemento que le iba a mencionar de las redes. Sí, lo ha dicho el ministro Bonomi, que es una mirada ingenua de la delincuencia. Exactamente. Yo le pregunto a la sociedad, le pregunto al sistema político, le pregunto a los ciudadanos, ¿por qué podemos tener como modelo a Finlandia en la educación? Ciertamente a Finlandia le va muy bien, está en quinto lugar en las pruebas PISA, está al tope. Y no podemos tener a Finlandia como modelo en seguridad ciudadana. Yo valoro muchísimo el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, el senador Larrañaga, viajando a Finlandia y viendo cómo funciona el sistema educativo finlandés. Ahora, si algún experto dice, tomemos como modelo la seguridad ciudadana de Finlandia, Finlandia está cerrando cárceles, Holanda está cerrando cárceles, Holanda le ofrece al resto de los países de Europa alquilar las cárceles, están cerrando las cárceles. Un país como Finlandia tiene 80 homicidios al año, son 5,5 millones de personas, tiene 80 homicidios al año. ¿Y cómo lo logran? El 90% de los crímenes son resueltos. Bueno, eso es lo que hay que tratar de profundizar. Realmente las cárceles funcionan, hay por supuesto, un sistema educativo de largo plazo, financiado a largo plazo, que ha dado resultados. Hay un gran respeto por las normas extendido en toda la sociedad, y cuando los ciudadanos se equivocan, nosotros, que no nos equivocamos, que somos respetuosos de la ley, tenemos una autoridad moral frente a ellos porque le damos condiciones humanas para rehabilitarse. No lo tratamos como bestias, no lo tratamos como animales. Ese es uno de los puntos clave. En las cárceles de Finlandia no hay rejas, no hay guardias penitenciarios. Usted me va a decir, qué ingenuidad. Bien, ciertamente que uno puede decir, estamos muy lejos de eso. Que también Uruguay pertenece a América Latina. América Latina es el continente más desigual, increíblemente. En América Latina es más desigual que África, que ya es mucho decir, pero somos más desiguales. En América Latina está el crimen organizado. En América Latina hay quienes te dicen las políticas sociales compiten con ese crimen organizado que capta a los jóvenes y a los adolescentes, a muchos de ellos en situación de pobreza. No es que hay que asociar la delincuencia con la pobreza, pero la situación de pobreza es un campo fértil para los delincuentes. Exactamente, totalmente de acuerdo.
Y me gusta el análisis que usted está haciendo porque justamente está hablando del contexto social. Yo creo que en la sociedad uruguaya ha ganado cada vez más espacio esa idea de que no existe un contexto social. Como hay una cantidad de oportunidades laborales para todo el mundo, en tanto no sea algún pariente nuestro. Porque ¿quién no tiene un pariente, un conocido, un vecino, que a los 30 años el hijo tiene una profesión universitaria y no ha logrado independizarse porque no accede a un trabajo decente? Entonces, cuando nos toca a nosotros, decimos hay falta de oportunidades para los jóvenes, pero cuando nos referimos a aquellos sectores sociales que generalmente los visualizamos como promotores de las principales violencias y delitos de la sociedad, decimos, bueno, es un problema de ellos. Ellos no están aprovechando ese mundo de oportunidades que hay disponibles para... Y no es así, no es así. ¿Será que las políticas sociales aplicadas en estos aspectos no están dando los resultados esperados? Eso de tratar de llevar más democracia, más ciudadanía, cultura, es decir, otras características de la sociedad, ¿no están llegando de la manera esperada? Este es un problema, por supuesto, no estoy defendiendo las políticas sociales, hay portavoces del propio gobierno que lo pueden hacer, yo no lo integro, no tengo por qué defender las políticas sociales. Se puede hacer sin duda muchísimo más de lo que se está haciendo, se podría hacer muchísimo más efectivo, mucho más innovador, podría haber mucho más compromiso, todo eso es cierto. Pero no podemos olvidar también que este problema que estamos viviendo hoy como sociedad fue vaticinado por Juan Pablo Terra en un libro que publicó en el año 1986 sobre la situación de la infancia en Uruguay. Juan Pablo Terra hizo un estudio, un diagnóstico entre el año 1973 y 1984 y vio claramente que más del 40% de los niños nacían, crecían, se reproducían en situación de exclusión social, en situación de pobreza. Es un problema que tiene décadas y él vaticinó, introdujo el término hoy muy utilizado de infantilización de la pobreza, y él vaticinó que en el futuro la sociedad uruguaya iba a padecer este tipo de problema si no se resolvía la situación de la infancia. La sociedad uruguaya es una sociedad claramente envejecida, es una sociedad que claramente, yo ponía los ejemplos de la caja militar o los cincuentones, es un problema jubilatorio y tenemos capacidad de demandar, tenemos capacidad de organizarnos, tenemos representantes a nivel del sistema político y obviamente hay un fuerte componente del gasto público social orientado hacia los adultos y no hacia aquel sector de la población que hoy en día es prioritario y es la infancia, que a pesar del ciclo económico, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en políticas sociales, de todas maneras muestra indicadores muy duros de exclusión social. Yo creo que, y no lo resolvemos diciendo que se perdieron los códigos que no quieren trabajar, porque hay un contenido fuertemente peyorativo, desacreditador, como tú decías recién, de catalogar todo aquel diagnóstico que intenta dar una visión más compleja, más comprensiva del problema. Se lo trata peyorativamente, se le dice que es ingenuo, que es romántico, que no aporta soluciones. Y yo quiero saber, aquellos que dicen que el problema es que los pobres no quieren trabajar o que perdieron los códigos, ¿cuál es el origen de esa pérdida de código? ¿Cuál es el origen de ese no involucramiento o esa pérdida de la cultura del trabajo? Es el calentamiento global, son los transgénicos. O sea, no es una explicación, y eso tiene que quedar absolutamente claro, decir que los problemas actuales de violencia se debe a que los pobres perdieron los códigos o que no quieren trabajar, porque entonces ahí hay que empezar a explicar por qué se perdieron los códigos, por qué no quieren trabajar y otra serie de leyendas urbanas que circulan acerca de cuál es la explicación de la situación que estamos viviendo. Por otra parte, una explicación tan lineal, tan simplificadora, ambienta reacciones bárbaras. Yo creo que el miedo a los bárbaros amenaza a convertirnos a todos en bárbaros.